Es decir, que es como que ustedes estén creando una empresa desde cero. Y ustedes son los accionistas y ustedes son todo ahí. Y los documentos deben ir llenos. Ahí me preguntaba una compañera si lo podían hacer a mano o necesariamente lo iban a hacer digitalmente. Ahí lo que les salga más práctico. Porque el problema es que muchos documentos, las solicitudes vienen en formato PDF. Y hay PDFs que son modificables y PDFs que no son modificables. Es decir, hay PDF que es una imagen inerte, es decir, que no se puede modificar. Y hay otros PDFs que sí, pero eso ya es un programa, una aplicación especial para hacer PDFs de esa manera. Otra opción es convertir el documento a Excel o convertirlo a Word para poder modificarlo. Si no pueden hacer eso, porque tal vez no se les queda el tiempo o tienen alguna dificultad técnica, la otra opción sería imprimir los documentos así vacíos, llenarlos, que los llene alguien, el que tenga la mejor letra posible, ¿verdad? Lo llenan y luego lo escanean con Adobe Scan. Y eso lo anexan al documento, o sea, lo que les salga más práctico. Bien, vamos a hablar de la emisión de documentos. Decíamos que esto es la base o el fundamento administrativo de la aplicación del impuesto al valor agregado, que es el impuesto más importante. Hoy estábamos analizando en gubernamental con el otro grupo de que de toda la recaudación fiscal que hace el Estado, el IVA representa casi el 70% de toda la recaudación. 60, entre 60 y 70, ¿no? Depende de qué tan la actividad económica del país esté tan buena, ¿no? Porque eso depende de, cuando la economía decae, el IVA decae también. Porque el IVA depende de las transacciones que se hacen en el mercado. Qué tanta gente va al súper, qué tanta gente compra gasolina, qué tanta gente paga otro tipo de servicios. Entonces, el IVA es muy importante para el Estado de El Salvador y por lo tanto es al impuesto al que más atención le pone el gobierno. Porque dejar de recaudar IVA es prácticamente la muerte para el Estado. Y sobre todo en estas circunstancias donde hay que decirlo clara y llanamente, por más propaganda que haya, que las finanzas públicas de El Salvador no están en su mejor momento. Nunca han estado bien. Para aquellos que dicen, y los 30 años de Elena y el frente, y los 30, esto es la misma cantaleta, pues sí, pero ya son 3 años y ya tendría que haberse hecho algo al respecto. A pesar de que la recaudación es mayor, pero el problema es que como que usted le subieran el sueldo, digamos que usted gana $500 y de repente le dice a su jefe, vas a ganar 800. Entonces usted empieza a ganar 800 y empieza a gastar mucho más de cuando ganaba 500. Entonces a la larga va a quedar igual de fregado, aunque gane más. Le digo por experiencia personal, ¿verdad? Cuando yo ganaba poquito, gastaba poquito obviamente, pero conforme me fueron aumentando el sueldo, empecé a gastar en cosas que no necesitaba, que me hicieron daño en mi salud, que me tienen como estoy ahorita. Por ejemplo, mi alcoholismo, yo en el alcohol he gastado, pero no, si yo hiciera cuentas, yo tendría una casa de 3 plantas con todo lo que he gastado en alcohol. Pues sí, pero para una persona ni modo, va. Ya tengo 52 años y estoy cosechando lo poquito que logré sembrar. Pero un Estado no se puede dar ese lujo porque es el dinero de todos nosotros. Eso es lo que la gente no entiende. Mire qué galán que el gobierno ha congelado los precios del galón de combustible. Si usted va a toda la gasolinera, la gasolina especial está a 4.31. Pero no es porque el gobierno diga que así va a ser y las empresas tienen que ganar. O sea, ¿y de dónde va a salir ese dinero? Del mismo Estado. El Estado va a subsidiar a las empresas distribuidoras de combustible lo que dejan de percibir por el congelamiento de los precios. Es decir, no hay almuerzo gratis, todo sale de la misma cobija y por lo tanto debemos ser responsables con esa cobija para que cubra todo lo que tiene que cubrir. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a gubernamental. Vamos a ver si de aquí a un año las condiciones financieras del país han mejorado o han desmejorado. ¿Se acordarán de este día cuando, si es que estoy todavía con la universidad, si es que me vuelven a dar gubernamentales, pero que sí? Y ahí vamos a hablar más a profundidad de ese tema, que es bien delicado. Y si están interesados en la parte gubernamental, pues también subo videos de la clase. Estamos ahorita, los últimos videos son sobre el presupuesto. Si alguien está interesado, pues puede, en el poco tiempo que les queda, ¿no? De tanta actividad que tiene. Vamos a ver los documentos.
Dice que esta obligación es aplicable a aquellos contribuyentes del IVA que deben respaldar cada una de las operaciones realizadas vinculadas a la aplicación del impuesto en sus diversos hechos generadores. De esto ya había hablado yo en la clase pasada, de que los impuestos todos tienen hechos generadores. Pero en el caso específico del IVA, el hecho generador, prácticamente, ya lo había dicho yo, son 4 hechos generadores. Mire, ahí está. Transferencia de bienes muebles corporales, ese es el primer hecho generador. Vender camisa, vender frijoles, vender combustible, vender papayas, vender tostadas, vender carros. Todo eso son bienes muebles corporales. Dice la palabra corporal, ¿por qué razón? Porque el dinero, fíjese bien, el dinero en efectivo no se considera como un bien mueble corporal. Ni cualquier documento, como una letra de cambio o un pagaré, esos no son bienes muebles corporales porque su valor no está dado por la materialidad del bien, sino por el significado que tiene. Dice la ley de que el único bien mueble corporal, o más bien, el único documento que se puede considerar como un bien mueble corporal es aquel que ampara bienes. Por ejemplo, existen unas empresas que se llaman almacenes generales de depósito. Los almacenes generales de depósito son empresas cuyo servicio es, como su nombre lo indica, de almacenamiento. Usted puede contratar a un almacén general de depósito para guardar, por ejemplo, usted trajo 300 pantallas LED de Taiwán, de China o donde sea, las trajo al país, pero usted no tiene en su empresa un lugar apropiado donde tenerlas guardadas. Y mientras usted no las venda, entonces usted tiene que guardarlas en otro lugar, porque usted no tiene bodega propia. Entonces va a un almacén general de depósito y le dice, vaya, yo necesito guardar estas 300 pantallas LED y cuánto me cobran. Entonces usted ahí le van a poner una tarifa por día, por mes, depende del contrato que usted haga con el almacén. Y ellos le guardan el producto, se lo resguardan mientras usted decide utilizarlo. Y usted paga, ¿no? Una tarifa, depende de la cantidad y el espacio que ocupen las pantallas, porque todo eso se toma en cuenta. Digamos que usted logra vender las 300 pantallas a un mayorista, no necesita venderlas por unidad. Y le dice, llega a un trato con la persona. Ajá, pero cuando usted llevó las pantallas a guardar, le dieron un documento que se llama certificado de depósito, ¿verdad? Porque eso es lo que garantiza que esas pantallas son suyas. Ojo con eso, hay un documento. Ese documento se considera un bien mueble corporal, aunque sea un simple papel. ¿Por qué? Porque ampara cosas materiales. En realidad ese papelito representa 300 pantallas LED que están guardadas en un almacén. Entonces usted le vende las 300 pantallas a un cliente y en lugar de ir usted a traer las pantallas y llevárselas, llegan al acuerdo de que usted lo que va a hacer es endosarle el certificado que se puede endosar, o sea, se le transfiere, se le cede al cliente y el cliente va con ese documento al almacén y retira las pantallas. Entonces ese es el único caso donde un documento se considera un bien mueble corporal. De lo contrario, son bienes muebles incorporales, o sea que no tienen valor material. El dinero, las letras de cambio, los bonos, los pagarés, todo eso no se consideran bienes muebles corporales y por lo tanto están fuera de la aplicación del IVA. Segundo hecho generador, la prestación de servicios en general, servicio de cable, internet, energía eléctrica, el agua, que es todavía uno de los pocos servicios que están exentos de IVA. Todavía digo porque en algún momento le van a clavar IVA al servicio de agua. Transporte, por ejemplo, usted contrata una empresa para transportar mercadería, eso es un servicio. O servicios médicos, servicios financieros, que son los que prestan los bancos. Con los diversos matices que hay, porque hay ciertos servicios que están exentos del pago de IVA.
¿Dónde puedo encontrar esta información? Porque no tengo tiempo para desarrollar todo eso. Ahí por el artículo 44 de la ley del IVA. La ley del IVA, por el artículo 44, habla sobre las exenciones. Bien. Luego la importación o internación de bienes y servicios, que es cuando usted trae estos bienes o estos servicios, los compra en el extranjero. ¿Por qué importación o internación? Mira, la diferencia legalmente hablando es que dice que la internación se refiere a todos los bienes que se compran en los países que conforman el sistema de integración centroamericano, conocido como SICA, en el cual pues está Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que entró después, y creo que también está República Dominicana. Entonces, todos esos 7 países conforman el SICA, y por lo tanto, si usted compra producto de Guatemala, que es uno de los principales proveedores nuestros, sobre todo en el área alimenticia, verduras y todo eso, casi todo viene de Guatemala, entonces estamos internando. O sea, es para distinguirlo de otro tipo de importaciones que vienen fuera de Centroamérica. Entonces, si viene de Guatemala, se llama internación. Pero si viene de México, se llama importación. ¿Y qué diferencia tiene? Bueno, el tratamiento que se les da a nivel aduanero, ¿verdad? Porque si viene de los países de Centroamérica, tiene un tratamiento preferencial a que si viene de otro país fuera de Centroamérica. Por eso es que habla de importación y de internación. Y el último hecho generador, que es el menos común, retiro o autoconsumo de bienes y servicios. Digamos que usted ve, tiene una venta de muebles. Usted vende escritorios, vende sillas, vende computadoras, vende archivadores, todo lo que es mobiliario de oficina. Pero resulta que la secretaria pues ya está en un escritorio que ya se está cayendo. Entonces usted toma la decisión administrativa de decir, vaya, de la sala de ventas donde están los escritorios, vamos a sacar un escritorio para que lo use la secretaria. Eso es un retiro o autoconsumo de bienes. En ese caso, el escritorio, que es un producto que se va a vender, pero ya no se vende, sino que se usa. Eso también es hecho generador. Quiere decir que ese escritorio que se retiró de la sala de ventas para pasarlo a la oficina, hay que declararlo como que lo hubiéramos vendido. Que va a ir al costo, sí, al precio de costo, pero va a ir como que se ha vendido. Hay que generar un comprobante de crédito fiscal por ese retiro de ese bien, para que pueda ir en el libro y se declare y se pague. Lamentablemente no hay cultura en este aspecto, y como son movimientos internos, ¿verdad? Entonces dicen, no hay problema, ni cuentas van a dar los de Hacienda. Mucho cuidado con esto. Hay muchas empresas que han tenido que pagar grandes multas por hacer esa bayuncada de decir, no, saquemos el producto, lo metemos acá, y como es interno, no lo declaramos y no nos damos, Hacienda no se va a dar cuenta. Tenga cuidado con eso. Lo mismo ocurre si usted tiene un supermercado y sacan una bolsa de café para que lo usen en la oficina. Ese es autoconsumo. O mire, vamos a agarrar estos juguetes. Usted tiene un almacén y ahí vende juguetes. Entonces dice usted, bueno, vamos a agarrar estos juguetes para rifárselos a los hijos de los empleados en la fiesta navideña. Uy, pero se me salió lo colombiano. Eso también es retiro. O sea, esos juguetillos que se iban a vender y ya no se vendieron, sino que se le regalaron o se le rifaron a los hijos de los empleados, eso también hay que declararlo. Mucho cuidado con eso. Como digo, este hecho generador número 4 es el menos común, pero nos puede generar problemas. Entonces, esos son los 4 hechos generadores y que dan lugar a la emisión de los documentos que vamos a hablar ahorita. ¿Qué documentos básicos existen para el manejo del IVA? Son 6 documentos. Mucho ojo con esto, hay que conocer los 6 documentos. Tenemos primeramente el comprobante de crédito fiscal, la factura y sus variantes o sustitutos. Hay que aclarar que la factura tiene ciertas variantes y tiene ciertos sustitutos. Ya vamos a hablar de eso.
La nota de remisión, que es el único documento, la nota de remisión es el único documento de los 6 que no tiene efecto contable. Ya vamos a hablar del efecto contable. O sea, la nota de remisión es un documento estrictamente administrativo, no tiene efecto en los libros, ¿verdad? Y por lo tanto no tiene efecto en la cantidad de impuestos que se va a pagar o dejar de pagar. Porque no es esa su función, no tiene que ver con eso. De ahí los otros 5 sí tienen efecto contable, es decir, tienen un efecto financiero en el IVA que se debe pagar. Las notas de crédito, la nota de débito y el comprobante de retención. Que aquí también hay que tener cuidado porque la retención de IVA se aplica en 2 campos totalmente distintos. El que vamos a hablar acá es el comprobante de retención que se aplica a personas que no son contribuyentes, pero existe la figura de la retención también en la parte de los grandes y pequeños medianos contribuyentes, que eso ya lo vimos en Conta 6, ya me acordé que vimos una clase sobre eso. Pero ese es otro tipo de retención. Que estamos hablando acá es otro, es diferente. Bien, comencemos con el primero. El comprobante de crédito fiscal, conocido cariñosamente como CCF. Quiero aclarar también que todos estos documentos, para poder emitir estos documentos, obviamente hay que estar registrado como contribuyentes, y de los 6 documentos, 5 los emite el que vende. Siempre es el vendedor el responsable de emitir los documentos, a excepción del último, que es el comprobante de retención, que lo emite el que compra. Repito, el comprobante de crédito fiscal, la factura, la nota de remisión, nota de crédito y nota de débito, esas las emite el que vende. Solo el comprobante de retención debe emitirlo el que compra. Bueno, habiendo aclarado eso también, vamos con la definición. Este documento es emitido por el vendedor y se utiliza para respaldar las ventas de bienes y o servicios a contribuyentes debidamente inscritos y que por lo tanto poseen su respectivo número de registro de contribuyente. Ahí aclaramos de que es un documento emitido por el que vende y lo que respalda es la venta de bienes y o servicios. Ese IO, que yo sé que más de algunos de ustedes dicen, bueno, ¿y por qué ponen IO? Cuando usted dice I, en términos de lógica, y eso lo vamos a ver en Excel, ahí se usa el conector I, es que ambas cosas son válidas, ¿no? Y usted dice bienes y servicios, entonces usted dice que está vendiendo bienes y servicios al mismo tiempo. Y el O, que es una disyuntiva, una disyuntiva. Si usted dice bienes o servicios, puede ser que sea uno o el otro, ¿verdad? O sea, el O indica que es uno de los dos. Y el I significa que son los dos. Entonces, cuando yo digo IO es cualquier situación que se dé, que sean los dos o solo uno de ellos, ¿no? Cualquiera, abarcamos todo, ¿no? Por eso dice IO. Pero ¿a quiénes le estamos vendiendo? Ojo con esto, debe ser a contribuyentes debidamente inscritos. No se le puede emitir un comprobante de crédito fiscal a una persona que no es contribuyente. Tiene que tener su número de registro y si no lo tiene, pues no le damos comprobante, porque los comprobantes de crédito fiscal son exclusivamente para contribuyentes que estén debidamente inscritos y por lo tanto tengan su número de registro de contribuyente o NRC. Si usted le emite un comprobante de crédito fiscal a uno que no sea contribuyente, prácticamente usted está cometiendo una falta. Mucho cuidado. Puede ser que en el momento no haya ningún efecto. Nos equivocamos, va. Ni modo, ahí dejémoslo. De todas maneras hay que declararlo y ese débito hay que pagarlo. El problema es cuando venga una revisión del Ministerio de Hacienda y empiecen a ver documento por documento y determinen que ese comprobante usted se lo dio a la niña Tanchita que tiene una tiendita ahí en el pueblo y que ni siquiera sabe qué es el IVA. Aquí es donde me lo van a levantar
diámetro. Entonces hay que tener cuidado. Mire, con estas cosas hay algo que dice en auditoría, la diligencia, es una de las normas personales de auditoría, la diligencia, que es parte de las normas personales, ¿se acuerdan? Que hablamos de la independencia, la otra es la objetividad y la diligencia y cuidado profesional que debemos tener a la hora de hacer nuestro trabajo. Aunque nos lleve más tiempo, jóvenes, pero debemos ser meticulosos, porque es dinero el que estamos hablando, no es cualquier cosa. Ah, me equivoqué, ya estuvo. No, pueden ser decenas, centenas o millares de dólares que usted puede hacer pagar a alguien por haber cometido ese errorcito. Cuidado con eso. El CCF o comprobante de crédito fiscal se caracteriza porque en él debe consignarse la información que identifica al cliente. En primer lugar, debe ir bien detallado. Cuando usted emite un comprobante de crédito fiscal, mínimo debe llevar el nombre, el NRC, la dirección del cliente, el giro, o sea, a qué se dedica el cliente. Es una empresa comercial, industrial. Las condiciones de pago, si le va a pagar en efectivo o le va a pagar al crédito, todo eso debe ir en el comprobante de crédito fiscal de preferencia, ¿no? Hay quienes no lo hacen, pero hay que tratar de hacer las cosas bien, como acabo de estar diciendo. Entonces debemos tomarnos el tiempo. De hecho, las empresas que están bien organizadas tienen un registro de clientes de este tipo, donde está toda su información y el mismo sistema jala, ¿verdad? De hecho, se le asigna un código al cliente. Entonces, cuando usted va a... Porque hay empresas donde los comprobantes ya no se hacen a mano. Hay una estrategia de que se llama documento único, que es otra forma de emitir los documentos, donde hay un documento base sobre el cual uno escribe si es comprobante de crédito fiscal, si es factura, le va dando la forma de acuerdo a la necesidad. Pero el documento viene siendo único y se imprime a través de un sistema, no se imprime, no se hace a mano, ni se imprime, bueno, no se hace a máquina de escribir tampoco, sino que es un sistema el que va generando el documento. Y ya como ya se tiene la base de datos, solamente se pone el código del cliente y ya rácata, nos jala toda la información. Pero esos son empresas grandes. Empresas chiquitas, esto se hace a mano y ahí es donde hay mayor probabilidad de error. Otro aspecto que quizás es lo más importante a nivel contable, dice que además el impuesto aplicado debe desglosarse, es decir, aparecer de manera separada al precio de venta. Esa es otra característica, quizás la más importante del comprobante de crédito fiscal. Usted debe poner cuánto es el valor neto sin IVA, más IVA total. Entonces, de hecho, los documentos ya vienen diseñados para que hagan esa estructura de cálculo. De hecho, en ciertos casos van a llevar retención o van a llevar percepción, ¿no? Eso va a depender de si es grande, mediano, tal como ya lo vimos anteriormente. Pero eso de desglosar el impuesto es una característica que diferencia al comprobante de crédito fiscal de la factura, que tienen casi la misma función. O sea, el comprobante de crédito fiscal y la factura casi tienen la misma función. ¿Pero qué cambia? Bueno, que el comprobante de crédito fiscal es para contribuyentes y la factura es para no contribuyentes. Y que en el comprobante de crédito fiscal va desglosado el IVA y en la factura no. Otra situación también es, me preguntaba un alumno, mire, licenciado, ¿y por qué se llama comprobante de crédito fiscal? Si yo lo uso cuando vendo y la venta me genera débito, ¿no tendría que llamarse comprobante de débito fiscal? No, porque el comprobante le sirve en este caso al cliente, no a usted. Claro, a usted le sirve para respaldar la venta que hizo, pero al cliente le sirve para respaldar la compra y para él la compra es un crédito fiscal el que va a generar. Entonces, para que él pueda desquitarse ese crédito fiscal en su declaración, debe tener ese documento. Por eso se llama comprobante de crédito fiscal. A través de ese documento, el cliente comprueba que ha pagado el IVA y que por lo tanto tiene derecho a ese crédito fiscal. Y eso es un problema también que hay que aclararlo y hay que decirlo, de que usted debe tener sumo cuidado en el archivo de este tipo de documentos. Mire, ya vamos a hablar de cuántas copias se deben sacar, pero yo siempre recomiendo que se saque por lo menos una copia extra de las que la ley dice, para tenerla de respaldo,
porque a veces se pierden los documentos, o sea, se metieron los mañosos y aparte que llevaron el pisto, se llevaron estos papeles que de nada les van a servir, pero se los llevaron. O dejamos los documentos en un lugar inapropiado, se quemaron, se mojaron, se rompieron. La señora de la limpieza no sabía que la caja era de documentos y dijo que era basura y la tiró a la cama de la basura. Se pueden dar tantas situaciones. Entonces debemos tener cuidado a la hora de archivar estos documentos porque son bien delicados. Sobre todo si son originales, ¿verdad? Porque las copias no nos van a servir a menos que las certifiquemos y eso es otro pleito, ¿verdad? Hay que ir donde la persona que emitió el documento lleva la copia, nos ponen un sello atrás y dice sí, este está de acuerdo al original, porque recuperar un documento original es bien difícil hacerlo. Ni que me vayan a hacer otro documento nuevo, no, eso no se puede. Ya ese documento es histórico. Entonces hay que tener cuidado con los documentos del IVA. Primer lugar, y lo voy a decir y me voy a morder la lengua porque yo lo he hecho. Nunca, bajo ninguna circunstancia, saque estos documentos de la empresa. Esos documentos no deben salir de la empresa, deben estar resguardados siempre en la empresa. Y si usted va a trabajar sobre esos documentos, háganlo en la oficina, no se lo lleve para la casa. A mí me pasó una vez, he perdido documentos de esa manera, pues andarlos en el carro, ahí ya, en el asiento trasero o en el baúl. Y después de que va al cargo, ahí le echaron agua por accidente, se arruinaron los documentos. Entonces, para evitar eso, deben estar siempre en un archivero, bien resguardados, en un lugar seco, ¿verdad? Que no haya filtraciones de agua, no cerca de fuentes de calor, porque todo eso puede deteriorarlos. Bueno, entonces va separado el precio de venta con el IVA. Este documento se debe emitir en original y 2 copias como mínimo. Fíjense bien, como mínimo. O sea, usted no puede reducir el número de copias, pero sí aumentarlo. Usted puede hacer más copias. Lo que no puede hacer es menos de lo que dice ahí. Original y 2 copias. Este original y 2 copias se deben distribuir así. ¿Cómo se deben distribuir? El original es para el cliente. De hecho, cuando usted manda a hacer el blog y lo hace, así como la ley dice, pues le van a venir 3 hojitas del documento. De cada documento vienen 3 hojitas. Ya no se usa el papel carbón porque el papel carbón cayó en desuso cuando se inventó el papel con, le llaman, impregnados químicos. O sea, hoy el papel ya trae una sustancia que es invisible, que cuando usted escribe sobre el documento original, pues automáticamente le saca la copia de los otros documentos, ¿no? Por presión. Antes se usaba papel carbón, ese ya no se usa, al menos para ese fin. Entonces, trae el original y abajo dice original cliente, en letras rojitas. La copia 1, que es para el emisor, o sea, para usted. Y la copia 2 es para el cliente, o sea, al cliente se le dan 2 copias y a usted solo le queda una. Es ahí donde viene la necesidad de crear una 4ª copia para tenerla de respaldo, pero eso ya implica, ¿qué implica? Más gasto porque el de la imprenta le va a cobrar más por esa copia adicional y más trabajo porque va a tener que ir archivando la copia adicional, pero vale la pena hacerlo tomando en cuenta que hay comprobantes de crédito fiscal, ojo con lo que digo, de miles de dólares, si no es que a veces hasta de millones de dólares. Entonces no vale la pena que por ahorrarnos 15 centavos tengamos que pagar millones. Es una exageración, pero puede darse. Entonces, original al cliente, copia 1 al emisor y la copia 2 al cliente. De hecho, decíamos, en la base del documento va a decir original cliente, duplicado emisor, triplicado cliente, porque se usa ese término duplicado, triplicado, cuadruplicado, quintuplicado, sextuplicado, que es lo que más he visto yo. En el gobierno hay documentos que se deben hacer en sextuplicado. O sea, son seis versiones del documento porque va a la Corte de Cuentas, otro va para archivo, otro va para contabilidad, en fin, reparten un montón de copias. Ahora vamos a hablar de la factura. Repito, la factura tiene la misma función del comprobante de crédito fiscal, pero es diferente porque dice acá que este documento es emitido por el vendedor, siempre es el vendedor,
y se utiliza para respaldar las ventas de bienes y servicios a los llamados consumidores finales y en general a cualquier persona que no está registrada como contribuyente. Yo le llamo no contribuyentes, no le llamo consumidores finales. ¿Qué es un consumidor final? Un consumidor final es una persona que compra aquel bien o servicio para su uso, no para venderlo ni para invertirlo en un negocio, sino que para cuando usted va al súper y compra los víveres del mes, usted es un consumidor final, obviamente, porque usted va a consumir ese producto en su casa, ¿verdad? Pero si usted va al súper, usted tiene una taquería, por ejemplo, ¿verdad? Y va al súper y compra carne de cerdo, compra carne de res, compra tortillas para tacos, compra salsas rancheras, salsa taquera y un montón de salsas mexicanas que hay, que a mi hija le gusta mucho, por cierto. Y usted lo va a usar para vender los tacos, obviamente ahí usted no es un consumidor final. Ah, mire, pero no está inscrito como contribuyente tampoco. Entonces, ¿qué es? No es consumidor final porque el producto no es para consumirlo él, sino para venderlo. Tampoco es contribuyente porque no está inscrito. Entonces yo a esas personas les llamo contribuyentes no inscritos. Personas que deberían estar contribuyendo pero que no lo hacen. Es decir, están en la informalidad. Pero no son consumidores finales tampoco. Entonces, por eso es que yo no les llamo consumidores finales, la ley así le llama. Porque para la ley todo contribuyente que no esté inscrito es consumidor final. Pero en realidad habría que diferenciar. Hay contribuyentes no inscritos y hay consumidores finales. Pero independientemente si es consumidor o es contribuyente no inscrito, hay que darle factura, ¿no? La factura se caracteriza porque no requiere consignar información detallada del cliente, sino que basta con el nombre de este. Es decir, la factura ni siquiera el nombre le piden a uno. Usted va al almacén, compra una camisa, le hacen la factura y ni siquiera el nombre le preguntan. Porque no es necesario. ¿Por qué? Porque como es para un consumidor final y se supone que este consumidor final, la factura lo menos que va a hacer es que nomás saliendo del almacén la va a desechar, la va a botar en un basurero o va a quedar por ahí tirada en algún rincón de la casa. Entonces es un documento que ya no tiene mayor camino que recorrer que el que dárselo al cliente, ¿no? Por esa razón es que no hay necesidad de poner tanto, a que las facturas siempre traen ahí nombre del cliente y a veces traen hasta el número de NIT y todo eso. Hay ciertos casos donde sí es necesario poner la información cuando las ventas sobrepasan de cierto nivel. Ahorita no lo vamos a hablar, solo mencionarlo, de que cuando pasan de cierta cantidad, pues sí hay necesidad de pedirle por lo menos el número de DUI a la persona que está comprando. Pero en general la factura se emite así libremente. Además, y esta es una característica de tipo contable, el impuesto aplicado va incluido en el precio, ya que no es necesario desglosarlo. En la factura los precios van con IVA incluido, ¿verdad? Nosotros sabemos y lo vimos en Conta 6, y creo que eso ya lo sabían ustedes, que si el precio tiene IVA incluido, pues entonces hay que dividir entre 1.13 para que nos dé el valor con IVA, o sea, no, sin IVA. Y si la factura no tiene IVA, pues hay que sumarle el 13% para obtener el valor con IVA. Los precios generalmente se publican. Cuando digo publicar no significa que se va a publicar en un periódico o en una red social, sino en un rótulo dentro del almacén. Eso es publicar. Camisas en oferta, ¿no? Camisas Wilson, cuballeras, a $25, IVA incluido. Entonces, eso significa que ahí en esos $25 ya está el IVA incluido. Y a veces dice, sobre todo los vendedores de repuestos hay que tener cuidado. Baterías dice en oferta, $45, las de 12 amperios, $45 y así chiquitito abajito le ponen más IVA. Porque cuando ya uno llega, y uno dice 45 y dice, va, aquí traigo los 45 pesos. No, permítame, es que eso hay que agregarle el IVA. ¿Y cuánto va el IVA en ese caso? Bueno, casi $5 más. Entonces va a terminar pagando 50 por una batería de 45. Entonces, es engañosa la publicidad en ese caso porque el IVA lo ponen siempre chiquito. Tengan cuidado, más que todo las ventas de repuesto hacen eso.
En la mayoría de locales todo va IVA incluido, ¿no? Casi todo ya dice IVA incluido. O se debe asumir que así es. En los súperes todo lleva IVA incluido. Entonces la factura no necesita que se desglose el IVA. ¿Por qué razón? Porque el consumidor final no va a declararlo y por lo tanto no tiene por qué saber cuánto es el IVA que ha pagado. Se debe emitir en original y una copia como mínimo que se distribuye así. Estamos hablando de lo mínimo. Igual con la factura no hay tanta necesidad de sacar tanta copia. Pero, ¿cómo se va a distribuir así? El original nos la quedamos nosotros como emisor, aquí es al revés. Y al cliente le damos la copia o el duplicado. Tengan cuidado con esto también. Y es que el problema es que las personas que aplican esto no son los contadores, no son los gerentes, sino que son los empleados del almacén. Y sin menoscabar los trabajos, pero las personas que están vendiendo en un almacén, ellos saben vender, pero cuando ya es cuestión de documentos no son muy hábiles. Y yo he visto casos donde un empleado nuevo le da al revés las cosas, o sea, le da la copia, le da el original al cliente y agarra la copia a él. Y es al revés, ¿no? Y por eso el documento dice al final, ¿verdad? Original, emisor, copia o duplicado, cliente. Es la copia la que va para el cliente, la original siempre es nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que justificar cuánto hemos vendido en algún momento dado. En todo caso, al cliente de nada le va a servir la copia porque lo más seguro es que la bote. Correcto. Ahora, el problema de la factura es que no en todos los casos es práctico usar factura. De ahí que, bueno, vamos a hablar más adelantito de esas otras variantes. Vamos a hablar ahora de la factura de exportación. No le haga caso ahí eso que dice FASEX. Eso es una abreviatura que yo he usado, pero no es así que se llama, ¿no? Las facturas de exportación, bueno, veamos lo que es en sí la exportación. ¿Qué es exportar? Bueno, es venderle producto a alguien que está en el extranjero. Ya sabemos todo eso. El problema es que de acuerdo a la ley del IVA y el Código Tributario, las exportaciones están grabadas con una tasa cero. Ojo, están grabadas con una tasa del 0%. Significa que cuando usted vende un producto al extranjero no le aplica IVA. Si el producto vale $10,000, entonces por $10,000 se va sin IVA. No es que no lleva IVA, sino que el IVA es del 0%. No es que esté exento, eso es otra cosa. La exención es otra cosa. Aquí lo que se está aplicando es una tasa del 0%. Mire, ¿qué diferencia hay con una venta exenta? Las ventas exentas, el problema de las ventas exentas es que como no llevan IVA, hay que calcular proporcionalidad del crédito fiscal para poder deducirlo, ¿verdad? Y hay que hacer un cuadro de proporcionalidad, que es algo que casi no se ve, no lo enseñamos los docentes y cometemos esa falla. Y cuando el alumno llega a una empresa donde hay ventas exentas, entonces ahí se pega en los dientes porque dice, bueno, ¿y cómo se hace para calcular el cuadro de proporcionalidad? Entonces, significa que cuando la venta es exenta, parte del crédito fiscal se vuelve no deducible. No se puede restar. Pero en las facturas de exportación es diferente porque como es una tasa del 0%, todos los créditos fiscales que el exportador genera, dice la ley, que se los va a cubrir con las ventas internas. Es decir, que si él vende internamente el producto, de esos débitos fiscales, de ahí va a salir el crédito fiscal de lo que se ha fabricado. Pero como casi siempre el exportador vende más hacia afuera que hacia adentro, entonces normalmente queda una parte de ese crédito fiscal que no se puede deducir. Entonces, ¿qué tiene que hacer el exportador? Solicitar al Ministerio de Hacienda que le haga una devolución. Fíjese, ahí tiene derecho hasta devolución de los créditos fiscales que no ha logrado cubrir porque las exportaciones tienen el 0%. Entonces, eso puede haber un acuerdo, usar la compensación como una figura, en el sentido de decir, bueno, estos créditos fiscales que no he logrado desquitarme, entonces le solicito al gobierno, al Estado,
que eso me permita usar esos créditos fiscales para pagar impuestos sobre la renta o para pagar otro tipo de impuestos que yo tenga que hacer. Entonces, eso se llama compensación, ¿no? Compensar un impuesto con otro. Como el Estado me debe, entonces yo compenso lo que me debe con lo que yo le debo. Y hacemos un cruce ahí, ¿no? Eso se llama compensación. ¿Y por qué las exportaciones tienen el 0%? Bueno, sencillamente porque la persona que va a recibir el producto en el otro país va a pagar sus respectivos impuestos de importación allá en el otro país. Entonces no le podemos cargar dos veces un impuesto a un bien. Entonces a eso se llama doble tributación y no puede ser. No puede ser que desde aquí le cobremos y que el importador allá en el otro país también pague a su gobierno por introducir esa mercadería. Estaría pagando dos veces por la misma cuestión. Por eso es que las exportaciones tienen el 0%. Y se emite factura. También se emite factura. La misma factura que se emite, o sea, no hay un modelo especial de factura de exportación, sino que la misma factura que usamos para las ventas normales, ¿verdad? A menos que nosotros administrativamente mandamos a hacer un blog solo para facturas de exportación, eso también es válido hacerlo, pero si no lo podemos hacer con el mismo blog de facturas normales. Este documento es emitido por el exportador y se utiliza para respaldar las ventas de bienes y servicios hacia el exterior. Es importante aclarar que las exportaciones están grabadas con una tasa del 0%, por lo tanto el débito fiscal generado es nulo, o sea, no generan débito fiscal, ya lo habíamos dicho. Por lo anterior, los exportadores deben liquidar sus créditos fiscales contra el débito de las ventas internas, si las hubiera, porque las ventas internas sí llevan IVA, y si no, solicitar la devolución al fisco. Se debe emitir en original y una copia como mínimo que se distribuye así. El original se le da al cliente, que es al revés, ¿no? Al cliente se le da el original, porque eso le va a servir a él allá para declarar en su país, y la copia nos queda a nosotros. Ahora bien, vamos a hablar de la factura simplificada, que es algo que se creó hace algunos años, hace unos 15 años, menos quizás. Se creó la factura simplificada porque había cierta queja de algunos negocios pequeños, sobre todo, que son contribuyentes, que están inscritos, pero que les resulta demasiado complicado usar facturas normales. Le voy a poner el caso de un comedor donde yo tuve la oportunidad de conocer de primera mano que usaban facturas simplificadas. Una factura, por muy sencilla que sea, lleva mucha información, ¿no? La factura simplificada es mucho más sencilla, mucho más pequeña y no lleva tanta información. Solo lleva el valor que se está pagando y punto. Ahí se le da el tiquetillo a la persona. Eso es todo lo que se hace. Son cosas mucho más sencillas. Y en estos comedores las usan porque ellos tienen que declarar, entonces a los clientes se les da el tiquetillo como factura simplificada. Pero veamos qué dice. Este documento es emitido por el vendedor y se utiliza para respaldar las ventas de bienes y servicios con valores de $12 o menos. Eso es bien importante que entendamos de que si la venta es por más de $12, ya tiene que emitirse una factura normal. Pero si usted vende $5, $3, $2.50, 25 centavos, entonces emite una factura simplificada. Eso es típico de los comedores, librerías también. Usted llega a comprar un bolígrafo, un lápiz, no le van a estar haciendo una factura por un lápiz, ¿verdad? Entonces le hace una factura simplificada. Ahora, ¿quiénes pueden emitirlas? Tampoco cualquiera puede emitir facturas simplificadas, sino que solamente pueden ser contribuyentes cuyas ventas anuales sean de $50,000 o menos. Es decir, que son pequeños contribuyentes, no son grandes contribuyentes. Un gran contribuyente no tiene por qué estar emitiendo ese tipo de facturas, porque normalmente un gran contribuyente no vende dos coras ni nada de eso. O sea, los grandes contribuyentes generalmente le venden a mayoristas y por lo tanto se cubre aquello del valor, ¿no? El valor que se vende es muy alto como para estar haciendo una factura simplificada. Entonces, ventas anuales de menos de 50,000 o 50,000 o menos tienen derecho a hacer factura simplificada. Son mucho más sencillas que las facturas normales, ¿verdad? Ya lo decíamos. Se emite en original y una copia como mínimo que se distribuye así.
La original nos la quedamos nosotros y la copia se le da al cliente. ¿Saben cómo son esas facturas simplificadas? Como aquellos talonarios que usan en los mercados para cobrar los puestos, así, larguitos, ¿verdad? No son página completa, mucho menos, sino que son larguitos, tienen el original y la copia a la página. Es como un talonario. Bien. De todas maneras, esto yo les voy a subir a Classroom Lab el PDF de esta presentación, ¿verdad? Por si acaso no logran copiar todo. Del video, también disponible. Este video ya lleva 45 minutos, ¿va? Es un video que me va a costar convertirlo, pero igual, se hace el esfuerzo. Luego existe una tercera opción después de la factura, que es el ticket de caja registradora. El ticket dice lo siguiente: en ciertas empresas, debido a la masividad de las operaciones, resulta impráctico emitir factura por cada una de ellas. Por esa razón, se les autoriza la emisión de tickets de máquina registradora. ¿En qué tipo de empresa estamos hablando? Estamos hablando de, por ejemplo, supermercados. Usted va al Walmart o va al Super Selectos, imagínese cuántas personas llegan, sobre todo los días de pago, qué cantidad de productos lleva cada quien. A veces llevan la carretilla llena, hay familias que llevan 2 carretillas. Entonces, para el supermercado, imagínese estar haciéndole factura a cada cliente, sería imposible hacer. A raíz de eso, hay máquinas especializadas, que son las famosas máquinas registradoras, que antes eran mucho más sencillas, obviamente, y ahora son prácticamente terminales de computadora. Pues no son computadoras propiamente dichas, pero sí son terminales de computadora. Ahí llega toda la información del súper, y a través de un código de barras, pues se va leyendo el código de cada producto y la misma máquina va procesando y va sumando todo lo que se va registrando. Y al final le dan un chorizo a uno de papel, un ticket, donde viene desglosado todo lo que uno ha comprado y el valor total. Ese ticket tiene el mismo valor que una factura. Entonces, cuando usted le emiten un ticket de estos, es como que le estén emitiendo una factura. Claro, debe llevar ciertos requisitos, el nombre de la empresa, el número de registro de la empresa. Usted puede ver en cualquier ticket que tenga por ahí a la mano que dice decreto legislativo, IVA, no sé qué y todo lo demás. El nombre de la empresa, el DUI el NID de la empresa, perdón, y el número de registro de la empresa. Bien. Este documento debe reunir ciertas formalidades al igual que las facturas. No se emiten duplicados, ¿ya? No hay duplicado del ticket, o al menos no se emite, o sea, no se le entrega a nadie, ya que se genera una cinta o rollo de auditoría internamente, el cual es archivado al ser completado. Y aquí es donde hace falta la pizarra cuando estamos en presencial para ver cómo funciona. Pero bueno, vamos a tratar de hacer así un poco en el aire. Ese ticket que a usted le dan, ese chorizo de papel, proviene de un rollo de papel que está dentro de la máquina registradora, que tiene un impresor, ¿verdad? Que es el que va escribiendo dentro del papel. Y cuando ya termina, pues lo que hace el cajero es cortar el papel, ¿verdad? Ahí hay una como cuchillita, corta el papel. Y ese es el que le da a usted. Internamente, fíjese bien, hay otro rollo de papel dentro de la máquina que va imprimiendo el duplicado de lo que va saliendo en el otro rollo. O sea que hay 2 rollos, el rollo original y el rollo de copia, que a ese se le llama rollo de auditoría. Entonces eso va imprimiendo, imprime el papel que le dan a usted y adentro imprime en otro rollo la misma información. Eso va quedando guardado ahí. Cuando se termina ese rollo, ya se completa, se saca de la máquina, se resguarda, se le pone un paquetito, se resguarda y se archiva. Se mete en una caja, en un archivero especial, donde están todos los rollos de todas las máquinas registradoras de todo el súper. Cualquier auditoría que venga en el futuro y quieran saber los movimientos, pues se va a los rollos y los rollos son los que se tienen que consultar.
Aparte que ya modernamente, como repito, las máquinas registradoras son casi terminales de computadoras y por lo tanto también va quedando información digital guardada dentro del sistema. Es decir, que allí todas las ventas que se van haciendo van quedando registradas dentro del sistema también. O sea, hay respaldo físico y respaldo virtual, por decirlo de esa manera, de las transacciones que se han hecho. El ejemplo más común son los supermercados y los almacenes grandes, así como ciertos restaurantes. En todo caso, las máquinas registradoras deben estar debidamente autorizadas. Es decir, que no es que usted va a ir allá a NCR a comprar una máquina, que es una empresa que distribuye máquinas de este tipo, o ir a la casa Castro, que es otra que distribuye de este tipo de máquinas, y va a decir, mire, véndame una máquina, ya la voy a poner ahí en el súper y voy a empezar a hacer los tickets. No, estas máquinas tienen que pedir autorización al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda debe mandar a alguien a que la revise, si cumple con todas las especificaciones, y si todo está bien, entonces le asignan una autorización, y esa autorización, quiero que usted lo haga de aquí en adelante, cuando vaya a un lugar de estos, se fije en ese detalle, de que al frente de la máquina, o sea, donde está el público, hay un rótulo que dice que la máquina está autorizada y el número de autorización. Si no tiene ese rótulo, puede haber alguna duda de que la máquina esté debidamente autorizada. Entonces, fíjese bien en ese detallito. Vamos, que ahí debe tener esa autorización. Vamos con la nota de crédito. Fíjense que me estoy quedando sin voz, pero voy a avanzar hasta donde me aguante, aunque nos quede alguna parte para la próxima clase, no hay problema. Es decir, aquí la cuestión es que vayamos entendiendo bien. A mí me gusta explicar bien. A menos me considero que me esfuerzo al menos para hacerlo. O como me dijo un alumno una vez, es que usted lo enreda todo a uno. Vi que a veces ya le estoy entendiendo lo que dice y de repente dice otra cosa y entonces ya me pierdo de nuevo. Entonces, es un alumno muy honesto y me dijo, sí habla bonito usted, me dijo, pero a veces nos enreda. Tiene razón, tengo ese problema, que a veces hablo de más. O sea, por ejemplo, ahorita estoy hablando de más. Mejor hablemos de lo que tenemos que hablar. La nota de crédito, fíjese que la nota de crédito y la nota de débito son documentos accesorios del comprobante de crédito fiscal. Cuando digo accesorios, quiere decir que dependen, ¿no? O sea, una nota de crédito y una nota de débito no se puede emitir porque sí, sino que tiene que haber, previamente a ella, tiene que haber una nota de crédito, perdón, un comprobante de crédito fiscal. ¿Por qué razón? Porque las notas de crédito dice, este documento es emitido por el vendedor, recalcamos que siempre el que vende, y se utiliza para respaldar las disminuciones en el valor de las ventas de bienes y servicios o servicios a contribuyentes debidamente inscritos y que por lo tanto poseen un registro, ¿no? O sea, es igual que un comprobante de crédito fiscal, solo que al revés. Digamos, nosotros le vendimos al cliente de acuerdo a un comprobante de crédito fiscal X cantidad de productos, pero por alguna razón digamos que el cliente lo devuelve. Mire, no me gustó, esto no está de acuerdo a lo que yo pedí, está dañado, entonces nos lo devuelve. Entonces, para anular la venta, en lugar de manchar el comprobante, ¿verdad?, original y decir esta venta no se hizo, hacemos una nota de crédito. Y con esto anulamos total o parcialmente el comprobante original. Porque no necesariamente va a ser por la totalidad de lo que le habíamos vendido, sino que generalmente es por una parte nada más. Lo mismo si le concedemos una rebaja o un descuento posterior, le hacemos una nota de crédito. Y al igual que el comprobante de crédito fiscal, la nota de crédito se caracteriza porque en ella debe consignarse toda la información del cliente, ¿no? Lo mismo que el comprobante de crédito fiscal, de hecho se parecen mucho. Además, el impuesto aplicado debe desglosarse, es decir, aparecer de manera separada al precio de venta. O sea, debe desglosarse el IVA. Y en los registros, ojo con este detalle, tanto el valor neto como el IVA debe colocarse en negativo. La nota de crédito es el único de los documentos contables del IVA que debe ir en negativo. O sea, a la hora de meterlo al libro hay que meterlo
negativo para que cuando hagamos la suma lo descuente, lo descargue, ¿verdad? De ahí los demás van en positivo, solo este va en negativo. Generalmente este documento se utiliza en casos de rebajas y devoluciones sobre ventas, que es lo más común donde se usa, y se debe emitir en original y 2 copias como mínimo. Casi igual que el comprobante de crédito fiscal, a saber, original al cliente, copia 1 a nosotros y la copia 2 también al cliente. Vamos a cerrar por ahí, jóvenes, por cuestiones de... Ya que llevo más de una hora hablando porque la grabación tiene 55 minutos, pero ya habíamos hecho unos comentarios antes de la grabación. Entonces nos queda pendiente lo de la nota de débito, que es parecido a lo de la de crédito, el comprobante de retención, que ya hablamos de él en la cuenta 6, ya me acordé. Y los libros del IVA, que con eso terminaríamos la parte de las obligaciones tributarias, que quiero aclarar que no son todas las obligaciones. Obligaciones hay un montón. De hecho, si usted quiere volverse experto en estas cosas, tiene que leer mucho el Código Tributario y las leyes de impuestos, como la Ley de Impuestos sobre la Renta y la Ley del IVA. Así que, ¿qué vamos a hacer en este momento? Bueno, vamos a primero a pausar